Continúa la polémica tras la aprobación del proyecto de Morena que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los cuales equivalen a cerca de 15,000 millones de pesos. Miembros de la oposición amagaron con promover una acción de inconstitucionalidad contra esta propuesta, pues que ya pasó, porque ya pasó en la Cámara de Diputados, va a ir al Senado. Aseguraron los trabajadores del Poder Judicial que viola los derechos laborales de este organismo. Mientras tanto, por tercer día consecutivo, los trabajadores sindicalizados del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial salieron a las calles a manifestarse en contra de esta iniciativa, además de iniciar un paro de labores que se extenderá hasta el martes 24 de octubre. Le vamos a tener todos los detalles y lo que comenta hoy el presidente López Obrador, que seguramente lo hará en su conferencia matutina sobre este tema. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, continúan los desacuerdos tras la aprobación del proyecto impulsado por Morena para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, situación que, a decir del ministro en retiro, José Ramón Cosío, coarta los derechos laborales de los trabajadores, por lo que promovió además un juicio de amparo para respaldar a la plantilla laboral del Poder Judicial de la Federación y sus fideicomisos. Ya está interpuesto este amparo por parte del ministro en retiro, Cosío, y vamos a ver pues si le dan entrada, que lo más posible es que sí, y que se haga una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, que es lo que están promoviendo tanto los trabajadores del Poder Judicial como la oposición política en el país. Por su parte, ya le decía, estos integrantes de la oposición llamaron a la población a seguir tomando las calles y a defender al Poder Judicial de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Advirtieron que de ser aprobado en el Senado este dictamen, lo cual va a suceder, este dictamen que busca eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, el bloque de contención presentará una acción de inconstitucionalidad. Así lo comentó Jorge Romero, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier acción que pretenda minar a otro poder y mucho más en contra estaremos desde el PAN, y me atrevo a hablar por toda la oposición, con acciones que acaban afectándole a miles de personas trabajadoras, porque por más que digan lo contrario, muchos de estos fideicomisos fueron integrados sí por recursos federales, pero también por la participación individual de miles de trabajadores. Aquí solamente diríamos que si no se les está haciendo ninguna afectación, lo dijimos en tribuna, lo decimos hoy, entonces porque hay miles de trabajadores del Poder Judicial pues manifestándose en contra. Nadie se manifiesta contra algo que no le afecta, es obvia la afectación que hubo, y también, como lo señalamos, nosotros como oposición sabemos que ahora pasa a la Cámara Senatorial para ser la Cámara Revisora, y después, si allá se aprobara, ahí es cuando se convierte en ley. A partir de ahí corre el término para que nosotros como oposición, pues lo dejamos claro, habremos de interponer una acción de inconstitucionalidad. Ya no se digan los miles, estamos seguros, de amparos individuales que haría cualquier trabajador que se considere afectado. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum aplaudió la labor de los diputados que apoyaron la propuesta de Morena para eliminar estos fideicomisos del Poder Judicial. La coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación aseguró que con este tipo de decisiones se busca impulsar el desarrollo, el bienestar y el derecho a la educación y la salud para toda la población. Ya ve que dicen que estos recursos los van a utilizar para becas o para medicinas, en fin, pues para todo lo que es popular, y que el gobierno pues tiene que hacer porque tiene, además de las leyes de su lado, pues tiene el presupuesto, tiene que darle dinero a esos rubros para que cumplan con su propósito de gobierno, en fin, pero no a través de otros fideicomisos, que por cierto los que ya se extinguieron hace tiempo, hace varios meses, no se sabe a dónde fueron a parar esos recursos que pasaron a la tesorería de la Federación, es decir,
hacia dónde se distribuyeron o redistribuyeron. Por otro lado, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió en defensa del Poder Judicial y de sus fideicomisos. Esto es parte de lo que comentó este miércoles durante una participación en el Congreso Internacional, los retos de la judicatura. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México. En tanto, la minuta ya llegó al Senado de la República y se prevé que sea discutida la próxima semana. Sin embargo, legisladores de oposición pidieron un parlamento abierto para analizar esta eliminación de los fideicomisos. Aquí le dejo la información. Senadores de oposición exigieron llevar a cabo un parlamento abierto para discutir la minuta sobre la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que se aprobó en la Cámara de Diputados. Mencionaron que se debe analizar uno a uno los fideicomisos para evitar afectaciones laborales a los trabajadores. Los legisladores también pedían dar turno a la minuta a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, por mayoría solo fue turnada a Hacienda y Estudios Legislativos Segunda para su dictaminación. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se abstuvo en la votación para dar turno a la minuta. Las y los senadores podamos resolver sobre esta discusión de 13 fideicomisos que pretenden destruir. No hacer un parlamento abierto conculca, viola los derechos de las personas expertas en la materia, pero sobre todo de los trabajadores que se verán afectados con estas modificaciones. Para abrir un parlamento abierto, para escuchar y para revisar también los apartados internacionales que regulan la función jurisdiccional, en donde se protege precisamente el acceso a la justicia. A mí me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder sin que se haya una clara afectación a la Constitución. En ese sentido, Presidenta, reiterar la petición también de que conozca de este dictamen la Comisión de Justicia. Morena aseguró que va a apoyar la extinción de los fideicomisos tal y como lo aprobó la mayoría en San Lázaro. Ya basta de privilegios del Poder Judicial. Y así, aunque cierren calles, aunque manipulen a los trabajadores, aunque nos amenacen con que van a echarnos abajo todas las reformas, aunque se metan ellos después a decir si la ley fue o no constitucional, porque además eso es otra, son capaces de opinar qué dice la ley, que se tienen que excusar si son juez y parte. Se prevé que la próxima semana el Senado analice, discuta y vote la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por cierto, durante las manifestaciones de ayer en la Ciudad de México, los trabajadores del Poder Judicial confirmaron un paro de labores hasta el 24 de octubre. Esto para manifestar su desacuerdo con esta iniciativa de Morena de desaparecer los fideicomisos. Mientras tanto, el presidente López Obrador criticó a quienes defienden los fideicomisos, los calificó como pecadores sociales. Así lo explicó ayer en su conferencia matutina. Decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios?
¿Qué es lo que realmente quiere el presidente López Obrador y su gobierno con los fideicomisos? Quiere los 15,000 millones de pesos para financiar el gasto público del próximo año, que le decía es un gasto histórico de más de 9 billones de pesos del presupuesto federal. ¿Es lo que quiere para financiar parte de ese gasto público? Porque la verdad es que es muy poquito dinero para llevarlo a cualquier Secretaría de Estado. Hablábamos hace un momento de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud para pues financiar algunos proyectos que tuviera pendientes. No es un tema de recursos, sin lugar a dudas, porque ya le decía, los fideicomisos que extinguió hace varios meses el gobierno del presidente López Obrador, que eran fideicomisos que, entre otras cosas, pues se utilizaban para los desastres naturales, por ejemplo, fideicomisos que tenían que ver con el cine, la cultura, con la ciencia, todos estos fideicomisos que estaban y que fueron creados ex profeso para un asunto particular, sobre todo cuando hay crisis. Para eso son estos fideicomisos llamados guardaditos, pues el gobierno decidió extinguirlos o pasarlos a la Tesorería de la Federación, que controla la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, y no sabemos a dónde fueron a parar esos recursos. No es un tema de dinero necesariamente, aunque sí le va a hacer falta el dinero al gobierno del presidente López Obrador el próximo año, sino es un tema de revanchas. El presidente ha criticado una y otra vez a los ministros y ministras, a los magistrados, a los jueces, porque considera que no han, hecho sentencias o fallado a favor del gobierno, sino al revés. Le han aceptado acciones de inconstitucionalidad a la oposición política o estas controversias constitucionales, pues porque es el derecho de todos promover este tipo de acciones o de amparos, como ya lo hizo el ministro José Ramón Cosío con respecto al tema de los fideicomisos. Es decir, el tema legal, jurídico, corre por un carril distinto al político, y esos asuntos legales llegan finalmente al Poder Judicial de la Federación, en cualquiera de sus rubros, hacia los jueces, hacia los magistrados, y si no, las mayores controversias llegan al poder, a lo más alto del Poder Judicial, a la cúpula, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal que tiene México, y muchas de las decisiones que se han tomado al gobierno pues le han sido adversas, y por lo tanto el presidente quiere cobrar revanchas. Pero más allá de solo cobrar revanchas, es un tema político electoral, porque se da justamente en este momento en el que van a arrancar las campañas. Ya arrancaron, porque ya hay coordinadoras tanto de la oposición como de Morena y del oficialismo, pero ya van a arrancar formalmente, y entonces la bandera político-electoral, una de las banderas, pero de las más importantes sin duda, será: necesitamos muchos votos en la elección de junio del próximo año para que tengamos mayoría calificada y podamos modificar la Constitución y ya no haya privilegios para la cúpula del Poder Judicial de la Federación. Esa va a ser la narrativa que parece que hoy va ganando el presidente López Obrador. Lo que está haciendo el Poder Judicial es, a través de acciones legales, pues buscar que no se les quiten estos recursos, tanto de los fideicomisos como del presupuesto, que es lo que va ahora a terminar de negociarse en la Cámara de Diputados, pero seguramente vendrá también un recorte importante al presupuesto del Poder Judicial de la Federación, y se convertirá todo esto en un asunto político. ¿Le alcanzará a Morena y al presidente para lograr mayorías, sobre todo la calificada, en las dos cámaras? Se ve muy difícil, pero por lo menos logrará más adeptos el presidente, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido algún problema con la justicia en algún momento. Es decir, me refiero con un ministerio público que no pertenece al Poder Judicial, sino a las fiscalías, pero la gente pues no lo sabe, no lo tiene completamente registrado este asunto, y de ahí se va a agarrar el presidente y la 4T para pues buscar votos en contra del Poder Judicial de la Federación, de la oposición, de los del pasado, de los conservadores, de como quiera llamarles el presidente López Obrador. Por eso es importante que la ciudadanía esté bien enterada de lo que significa minar, golpear al Poder Judicial de la Federación, porque pues imagínense el gobierno siendo juez y parte. Si los elige a los ministros el voto popular, que está cargado a Morena, pues el gobierno va a poder hacer lo que quiera en este país, porque será juez y parte.